y la propuesta tiene que ver con contrastar los números con los datos, con la estadística. Bueno, respecto de lo que decía la portavoz presidencial, nos vamos a poner en contacto con el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI. Saludamos a su titular, Dalal Geraiges. Con ella estamos en contacto. Dalal, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo, Marina, ¿cómo les va? Bien, gracias por tu tiempo, muy amable, muchas gracias. Contanos cuál es tu mirada respecto de este debate, bueno, la portavoz oficial y esta precisión respecto del tema tan contundente en tiempos tan difíciles. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a mí me parece importante por ahí remarcar una distinción que quizás ninguno de los periodistas pudo repreguntarle a la vocera, entre lo que es comer y alimentarse, ¿no? Lo menciono particularmente porque, bueno, ella menciona esto de la existencia de los comedores comunitarios. Ustedes saben que desde el ISEPSI nosotros trabajamos con la metodología de investigación acción participativa y los indicadores que elaboramos, tanto el de inflación como el de canastas saludables, canastas de alimentación saludable y los índices de situación nutricional de los jóvenes, lo hacemos con las familias que viven en los barrios populares de nuestra provincia y, digamos, relevamos la situación en la que viven tanto esas familias como esos niños. Y hago esta distinción justamente porque muchas de esas familias son estas familias a las que se refiere la vocera, que acceden a alimentos por medio de comedores o de merenderos, ¿bien? Y marco esta distinción porque una cosa es alimentarse y tiene un costo alimentarse saludablemente, y otra cosa es comer, digamos, que es de un valor mucho menor porque obviamente ahí no estamos ponderando la calidad de la comida, simplemente accedemos a una determinada cantidad de calorías y nada más, ¿bien? En este sentido no sé si recuerdan, el año pasado comentamos un poco el indicador de situación de las familias de los barrios populares en nuestra provincia, y nos daba un índice mayor que la media nacional, en donde las familias que tenían ingresos menores a 200.000 pesos mensuales, en su mayoría los jóvenes de menos de 18 años, casi 7,8%, 7,8 de cada 10 jóvenes menores de 18 se encontraban debajo de la línea de la pobreza. Bien, entonces nos daba un índice mayor a la media nacional, por lo tanto en nuestra provincia casi 8 cada 10 jóvenes de estos sectores, de los sectores populares, se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Hay que remarcar que la canasta básica total, que es la que nos indica cuál es el ingreso mínimo que tiene que contar una familia de 4 miembros para no encontrarse por debajo de la línea de la pobreza, es actualmente de 246.000 pesos. Por lo tanto, todas las familias que tengan ingresos menores a este monto se encuentran en situación de pobreza, más allá de si están empleadas, semi-empleadas o semiocupadas, que esa es sí una realidad de muchas de las familias de nuestra provincia, que aún contando con ingresos, ya sea por salarios sociales o por trabajo en blanco, se encuentran igual bajo de la línea de la pobreza. Bien, siempre hacemos hincapié en este último dato que parece un fenómeno de estos tiempos, ¿no? Tener trabajo, tener ingresos, pero así todo, ser pobre, porque eso contrasta también con lo que decía la portavoz presidencial. Nosotros observamos que hay situación de casi pleno empleo en todas las provincias. Claro, y además lo que no se menciona allí es cuánto viene impactando los aumentos de otros rubros que no son únicamente los alimentos y que hacen también a que las familias no puedan salir de la situación de pobreza. Por ejemplo, el aumento en el transporte, el aumento en todos los servicios y los impuestos se han ido disminuyendo, los subsidios que se le da a la luz, al agua, al gas,
con lo cual implica que los pagos, las erogaciones de los gastos fijos que tiene toda familia ha ido aumentando mes a mes. Sin embargo, los salarios, ni las asignaciones universales, ni tampoco los salarios sociales han ido en el mismo aumento o en un aumento proporcional al costo de vida. ¿Bien? Nosotros tenemos una inflación de más del 70% en lo que va del año. Y ningún salario, ningún sueldo, ningún ingreso familiar ha aumentado en ese mismo porcentaje. Y en ese marco, digo, detrás de las estadísticas, que es cierto, hablan por sí solas, pero ¿qué concepto ven ustedes? Digo, porque está siendo muy clara, digo, por detrás uno ve un escenario angustiante de las familias, los que menos tienen, los que no tienen, los que no están en la formalidad laboral, aún vos lo decís, los que están en un trabajo formal, pero no llegan a estos números. Realmente es impactante esto, ¿no? Claro, y me parece que además hay algo que hay que mencionar, que creemos que es parte de las causas que van produciendo esta situación, que es que esto no es, digamos, no es casualidad, ¿no? Es decir, la disminución de la inversión que hace el Estado en subsidios, en el transporte o en la infraestructura, digamos, en general, la infraestructura del Estado a la que mayoritariamente acceden los sectores más humildes de nuestra sociedad, ha ido disminuyendo. Producto, obviamente, de las exigencias que están establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, disminuir el gasto o poder achicar el gasto social implica esto, implica disminuir el subsidio en el transporte, en el agua, en la luz, en el gas, en educación, por lo cual lo que el Estado no invierte lo pagan las familias que consumen esos servicios. Y todos consumimos transporte, todos consumimos de forma directa o indirecta nafta, o sea, los combustibles, ya sea que tengamos un medio de transporte propio o que utilicemos el transporte público. Entonces, de manera directa o indirecta nos va afectando. Y por otro lado, me parece que además también lo que no se ha logrado es poder controlar a los formadores de precios de los alimentos, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la producción de alimentos de nuestro país está mayoritariamente concentrada en pocas manos. Hay grandes rubros que son oligopolios y el gobierno no ha conseguido, no ha encontrado la forma de, por acuerdos o por controles, poder disminuir el aumento de los alimentos de manera mensual, ¿no? Tenemos un promedio de aumento intermensual que pasa el 5%. Y por otro lado, sí ha ido implementando a rajatabla las medidas impuestas por el Fondo Monetario, con lo cual tenemos entonces disminución del gasto social y aumento de los alimentos. Eso se ha traducido en que no solamente ha ido aumentando la canasta básica alimentaria intermensualmente, sino que también la canasta básica total, donde se incluyen el cálculo del aumento de otros servicios, como estos que mencionábamos, salud, educación, transporte, también ha ido en aumento, con lo cual la inflación se ha disparado. ¿Bien? Nosotros medimos nacionalmente que la inflación intermensual que venía disminuyendo, les dije cercano al 5% intermensual, este último mes ha sido casi del 8%. Claro. Y esto se explica únicamente si ponemos la atención en estos factores que les mencionaba. Por un lado, la disminución de las inversiones estatales y por el otro lado el aumento de los alimentos, que eso no disminuye, ¿no? Claro. No disminuye ni porque aumenta el dólar, ni porque el dólar para, ni porque el dólar baja, ni porque aumenta la soja o el trigo. Todos los meses hay aumento de alimentos. Claramente. Dalal, gracias por tu tiempo, ha sido muy clara, aunque la situación sea tan complicada, por cierto. Que tengas buena tarde, gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Saludos. Adiós.